R grande guión R pequeña, indicando el valor de las coordenadas de dichos puntos. La axonométrica en que se aportan los datos es isométrica. Bien, para hallar las trazas de una recta, como la aquí indicada en la figura, no hay más que prolongar las proyecciones, en este caso, y obtener aquí este punto, que va a ser lo que vamos a llamar la T su XY, que es la traza con el plano X o Y. Donde R pequeña corta el eje X, referimos verticalmente sobre R grande, y este punto que obtenemos sería la T su XZ, que es la traza con el plano X o Z. Y donde R pequeña corta el eje Y, referimos sobre R mayúscula, y tenemos este punto que sería la T su YZ, que es la traza con el Y o Z. Para hallar las coordenadas de estos puntos, como estamos en el supuesto caso de que esto es una isométrica, nosotros podemos coger un plano del cuadro cualquiera, con sus trazas, como siempre, perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. Podemos tomar este triángulo de trazas de un plano del cuadro. Abatir el plano X o Y, por ejemplo, sobre este plano del cuadro. De modo que este punto, su abatido estará en esta perpendicular a la charnela y trazaríamos esta semicircunferencia de este diámetro. Esto vale para cualquier axonométrica. Tendríamos este punto, hemos hecho centro aquí. Uniríamos este punto con este, y este sería el X abatido, y uniríamos este punto con este, y este sería el Y abatido. Si queremos las coordenadas de este punto, esta recta que está contenido en él, su abatida tendría este punto aquí y este punto aquí, de modo que esta recta sería su abatida. Por el punto en cuestión haríamos perpendicular a la charnela, y este sería el punto del que queremos hallar sus coordenadas. Como estamos ahora ya en el abatimiento, no hay más que por aquí hacer una paralela a este eje, y tenemos este punto, y por aquí una paralela a este eje, y tendremos aquí este punto. De modo que esta medida será la X real del punto, y esta medida sería la Y real del punto, en este caso negativa. Esto sería para las coordenadas de este punto, es decir, que sea este valor X, este valor Y y la tercera coordenada Z. Las coordenadas de este punto, en un caso de isométrica en el que estamos, no tenemos más que, como solamente va a tener esta coordenada X y esta coordenada Z, esta coordenada X vendría aquí, que sería este valor, en valor real, no habría más que haber hecho esta perpendicular y tendríamos el valor real de la X, y esta coordenada Z la podríamos poner bien sobre el eje X o bien sobre el eje Y por el hecho de ser isométrica y tener los tres ejes la misma reducción. Esta medida puesta aquí, haríamos aquí una perpendicular a la charnela, y este valor sería el valor Z de las coordenadas. Luego sería la X, sería este valor, la Y 0 y la Z este valor obtenido aquí. En el caso de que hubiera sido una dimétrica o una trimétrica, habríamos tenido que abatir el plano X o Z o el Y o Z para saber la medida Z. Con este otro punto igual, este punto bajado viene aquí, este sería el valor Y, esto sería la coordenada Y del punto, y la coordenada Z, que es este valor reducido, este valor lo pondríamos en cualquiera de los ejes, por ejemplo aquí en el X bajaríamos perpendicular, y esta medida obtenida sería la Z. Luego sería 0, que es la X, Y, que es este valor, y Z, el valor obtenido. Esto en el caso de que hubiera sido una isométrica. Si en vez de ser isométrica hubiéramos tenido el ejercicio que resolverlo en una dimétrica, en una trimétrica, como digo, las coordenadas Y y Z las habíamos obtenido habiendo trazado el plano del cuadro del que estábamos hablando, habiendo, por ejemplo, abatido el plano X o Z alrededor de esta charnela, habríamos tomado esta semicircunferencia de este diámetro, por este origen habríamos hecho aquí una perpendicular, este sería el origen abatido, habríamos unido este con este y tendríamos aquí el eje X abatido, habríamos unido este con este y tendríamos aquí el Z abatido, y el valor de la Z que hubiéramos obtenido del punto en cuestión, imagínense que hubiera sido este punto. Este hubiera sido la T su YZ del punto cuyas coordenadas queremos hallar. Esta medida se hubiera puesto aquí en el Z reducido, habríamos hecho perpendicular aquí, y esto de aquí habría sido el valor de la Z real. La Y la habríamos obtenido por el mismo procedimiento que anteriormente, es decir, con el abatimiento anterior. Ejercicio número 2. Se pide hallar el ángulo formado por la recta R grande guión R pequeña con los tres planos coordenados.
se da una nota, obsérvese que al ser la recta paralela al X o Y, por ser R paralela a R pequeña, el ángulo con el X o Z coincide con el que forma la proyección R minúscula con el eje X. Igual coincidencia se produce entre el ángulo de la recta con el Y o Z con el formado por R minúscula y el eje Y. Bien, nos piden que hallemos el ángulo formado por esta recta con los planos coordenados. Insisto que es un caso particular, según se dice en la nota del enunciado, en el cual, como decimos, coincide el ángulo que forman las proyecciones con la proyección R pequeña con los ejes X e Y con el ángulo que forma esa recta espacial con los planos X o Z e Y o Z, debido a que la recta es horizontal. Bien, pues vamos a considerar un plano del cuadro cualquiera con sus trazas perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. Estos tres lados correspondientes al triángulo de trazas, cada uno de ellos es perpendicular, es decir, este lado C es perpendicular al eje Z prolongado. Tomaríamos ahora este segmento como diámetro de una circunferencia y la trazaríamos. Supongamos que esta semicircunferencia nos determinara este punto O abatido, que es el centro del origen de coordenadas en el abatimiento. Una vez que tenemos este punto, unimos con este que es doble, y este sería el eje X abatido, y unimos este con este punto con este que es doble, y este sería el eje Y abatido. Esta R, no tenemos más que este punto para abatirlo, trazar una perpendicular a la charnela y tenerlo aquí, y este otro punto, una perpendicular a la charnela y tener este aquí, con lo cual esta recta que obtenemos ahora mismo sería la R minúscula en el abatimiento. Pues este ángulo es el que forma la recta con el eje X, que según hemos dicho coincide con el que forma la recta del espacio con el X o Z, y esta es la que forma con el eje Y, luego es el ángulo coincidente con el ángulo que forma la recta con el plano Y o Z. El tercer ejercicio nos dan una serie de puntos y nos dicen que hallemos las coordenadas de los puntos representados en isométrica y aportados en la figura adjunta. En realidad este es un caso en el cual se aplica lo que hemos visto en el primer ejercicio explicado anteriormente. Vamos a hacer algún caso particular para que se vea y vamos a ver, por ejemplo, las coordenadas del punto A sería este valor, sacar su valor real y sería la X, y este valor que sería la Y, siendo la Z0. El punto B habrá que proyectar, este es el B mayúscula, B minúscula, habrá que proyectar esto paralelamente aquí. Esta medida será la X reducida y esta medida será la Y reducida y esta será la Z reducida. Habrá que, a partir de esas tres medidas, en una construcción que vamos a hacer ahora a continuación, sacar las correspondientes coordenadas del punto B. El punto C, si esta es la C minúscula, habrá que proyectar aquí, habrá que levantar, y entonces esto será, de aquí a aquí, será la X del punto C reducida, esto sería la Y del punto C reducida, y esto es la Z del punto C reducida. El punto D, la X es 0, como el punto D se encuentra sobre el plano Y o Z por tener la D minúscula en el eje Y, la X es 0, la Y reducida será este valor y la Z reducida será este valor. El punto E, la X será este valor de aquí a aquí, la Y será este valor negativo, de aquí a aquí reducida, y la Z reducida será este valor de aquí a aquí positivo. Y el punto F tiene esta X negativa, si este es el eje X positivo y este es el origen, como el F proyectado al hacer esta paralela al eje Y viene aquí, esta sería la X reducida negativa, esta será la Y reducida negativa y esto será la Z reducida positiva. Bien, con todas esas medidas obtenidas, lo único que habría que hacer es, en una figura aparte para cada caso, que podría ser común para todos los puntos considerados, situar un sistema de ejes. Lo digo porque el hacerlo en figura aparte, dada la cantidad de números de puntos tan grande que hay, tomar aquí un plano del cuadro cualquiera, con sus trazas perpendiculares a las prolongaciones de los ejes proyectados. Como estamos en isométrica, por ejemplo, abatir el X o Y, como siempre, tener este punto que es el origen de coordenadas abatido, este sería el X abatido y este sería el Y abatido. Entonces, cualquier medida reducida, bien sea X, bien sea Y o bien sea Z, se lleva sobre uno de los ejes proyectados, por ejemplo, sobre el X. Esto sería cualquier medida reducida, de las que hemos hablado en la figura anterior. Haríamos una perpendicular y sacamos aquí el valor real de la longitud. Esa operación hecha, en todos los casos, nos determina colocados ordenadamente, posicionar y obtener las coordenadas.
Se recuerda que en el caso de isométrica existe otro procedimiento que consiste en trazar una línea horizontal por donde se quiera y luego hacer por un punto cualquiera una línea inclinada 30 grados respecto a ella y una línea inclinada 45 grados respecto a ella. La línea de inclinación 30 grados respecto a la horizontal es la que tiene las coordenadas isométricas y la línea inclinada 45 grados es la que tiene las coordenadas reales. Insisto que este ángulo son 30 grados y este otro ángulo serían 45 grados. Entonces, si nosotros tenemos una medida obtenida en la perspectiva, es decir, en isométrica, es decir, cualquiera de las magnitudes reducidas de las que hemos estado hablando antes, se colocaría aquí sobre la línea de inclinación de 30 grados, por este punto haríamos una perpendicular a la dirección horizontal y obteníamos aquí la medida real. Y esto vale por ser isométrica para cualquiera de las tres ejes de lo que estamos hablando. Esta operación aplicada a todos los puntos, pues pondríamos la X, la Y y la Z, y luego esta medida que obtenemos sobre la línea inclinada a 45 grados constituye la que corresponde a las coordenadas reales del punto. Ejercicio número 4. Trazar una recta paralela al plano X o Z que diste 30 milímetros de dicho plano, de forma que contenga el punto A 30 y 0 y forme 45 grados con el plano X o Y. Solución cuya traza con el plano X o Z tenga Z positiva. Bien, nosotros suponemos que estamos hablando de una representación isométrica. En el enunciado no se especifica, pero vamos a suponer que fuera una representación isométrica. Para el caso de dimétrica y trimétrica, las variaciones que van a producirse respecto al caso que vamos a hacer consisten en los ángulos formados por los ejes proyectados. Entonces repetimos el enunciado, nos piden que tracemos una recta paralela al plano X o Z, a este plano, que diste 30 milímetros de dicho plano, que diste 30 milímetros de este plano. Si es paralela a este plano, será una frontal. Si dista 30 milímetros de este, significa que el plano frontal que la contiene pasará por un punto del eje Y, cuya distancia aquí sean de 30 milímetros. Luego entonces lo primero que vamos a hacer va a ser considerar un plano del cuadro cualquiera con sus trazas perpendiculares a los ejes. Una vez hecho eso, vamos a hacer aquí el abatimiento, semicircunferencia como siempre, y vamos a obtener a continuación los ejes abatidos. Este sería el eje X abatido y este sería el eje Y abatido. Pondríamos aquí los 30 milímetros que nos dice el enunciado, haríamos aquí esta perpendicular y este punto sería el punto tal que esta distancia corresponde a 30 milímetros reducidos. Luego la traza del plano, las trazas del plano en el que se va a situar esa recta van a ser estas. Esto va a ser la P segunda y esto va a ser la P. De modo, insisto, que estos son 30 reducidos, cuyos 30 hemos puesto aquí. Bien, sabemos ya que la recta, por ser paralela al X o Z, se va a encontrar situada en este plano. Por distar 30 milímetros de dicho plano X o Z, se encuentra en este plano paralelo trazado a 30. Y seguimos leyendo. Que contenga el punto de coordenadas 30 y 0. Pues si contiene el punto de coordenadas 30 y 0, quiere decir que el 30 es la X, la Y es desconocida y la Z es 0. Si la X es 30, pondríamos 30 también aquí, en el eje X aquí abatido, haríamos aquí esta perpendicular y esta medida serían los 30 reducidos. Si por este punto hacemos como todos los puntos de X30 se encuentran en esta paralela al eje X trazado a 30 reducidos del origen. Luego, si tiene que estar en este plano y tiene que estar en esta paralela, este es el punto, como la Z es 0, pues este es el punto del plano X o Y por donde pasa la recta. Y solo nos queda leer una condición. La recta debe formar 45 grados con el plano X o Y. Luego entonces la proyección horizontal de la recta va a ser esta. Esta va a ser la R minúscula. Y ahora hay que poner una R mayúscula tal que vendrá por ejemplo así, tal que la inclinación real con el X o Y sea de 45 grados. Si la inclinación es de 45 grados significa que si esta es la proyección de la recta y en esa proyección, por ejemplo, marcamos una medida de 30 milímetros, podríamos tomar una medida cualquiera, pero vamos a tomar 30 porque ya la tenemos. Al levantar aquí una perpendicular y al hacer esto,
esto que levanta aquí también son 30, para que este ángulo sean 45 grados. O sea que si está la recta real, su proyección es esta, si forma 45 grados se forma un triángulo rectángulo en el que esto es igual a esto, por ser 45 grados este ángulo. Claro, si pasa por este punto, tal que esto es 30, pues quiere decir que al cortar aquí va a producir un corte a una altura también de 30. Como estamos en isométrica, estos 30 reales, que son estos 30 reducidos, estos 30 reducidos se pueden poner aquí arriba, con lo cual estos serían 30 reducidos. No hay más que unir este punto con este para tener la solución buscada. Y esta sería la recta R mayúscula, cuya R minúscula está coincidente aquí con la traza, y es una recta que es paralela al X o Z, por encontrarse en este plano paralelo, que dista 30 milímetros de dicho X o Z. Hemos cogido este punto de modo que estos sean 30 reducidos. Y luego, si la inclinación de la recta con el X o Y es de 45 grados, si este ángulo en la realidad tiene que ser 45 grados, pues sabemos que una recta que forme 45 grados con el horizontal, su perspectiva y su proyección constituyen un triángulo rectángulo isósceles en el que este lado es igual a este. Luego esta medida, si esto le doy 30, esto es 30. Como esto es 30 aquí, puedo poner 30 ahí y lo tendría. Si quisiera la otra solución, que el problema puede tener dos soluciones, no hay más que coger esta misma medida. Vamos a hacerlo, sí, esta misma medida, ponerla aquí a continuación, por este punto levantar vertical y levantar esta misma magnitud, puesto que es paralela al eje Z, y uniendo este con este tendríamos aquí la S grande cuya S pequeña es esta, que es la otra solución. Insisto, que si estos son 30, ponemos la misma medida en proyección y son 30 de aquí también, reducidos. Por este punto cojo esta altura, que son 30 paralelos al eje Z, reducidos y los llevo aquí. Y este punto unido con este forma la S mayúscula, que constituye la otra posible solución, S grande, S pequeña, de la recta cuyo enunciado acabamos de leer. El ejercicio número 5 nos dice que hallemos las trazas del plano definido por las rectas R y S. En este caso podemos observar cómo las proyecciones de la recta R están confundidas, lo cual significa entonces que esto ya es la traza P del plano. De la recta S podemos hallar sus trazas. Podemos hallar esta traza, que sería la T sub XZ. Si esta es la traza P del plano, ya solución coincidente con la recta R, por este punto ha de pasar P', como esta es la T sub XZ, uniríamos estos dos, y esto sería la P' del plano. No habría más que cerrar el triángulo de trazas para tener la P segunda del plano definido por esas dos rectas. Obsérvese que la recta S, en este punto de corte de S grande y S pequeña, se tiene la T sub XY, que como se puede ver está situada sobre la traza P del plano. Un segundo caso que se propone para este mismo enunciado, es decir, de cálculo de trazas del plano definido por dos rectas que se cortan, es este de aquí. Vemos que las perspectivas R grande y R mayúscula y S mayúscula se cortan en este punto y las proyecciones en este otro, quedando ambos sobre una misma línea vertical. Pues hacemos lo mismo. Vemos que la recta S grande y S pequeña se cortan en este punto. Luego, esto es la T sub XY de esa recta. R grande y R pequeña se cortan en este otro, que sería la T sub XY de esta otra recta. Uniendo esas dos T sub XY, tendremos entonces la traza P del plano. Si de la recta S hallamos su traza T sub XZ, que es este punto, uniendo este con este, tendríamos aquí la P', y luego cerraríamos. Supongamos que el papel se nos acaba aquí y que esto se nos corta fuera de los límites del papel. En estos casos, pues me puedo auxiliar de la recta R y hallar de ella su traza T sub Z. Entonces, uniendo este punto con este, tendremos aquí esa traza P segunda, que si esto está bien hecho, irá a concurrir fuera de los límites con el eje Y, en el mismo punto en que la traza P corte a dicho eje prolongado. El tercer caso que se propone de cálculo de trazas de plano definido por dos rectas es este de aquí, dos rectas que se cortan. Aquí se puede ver que S grande y S pequeña son paralelas, con lo cual sabemos ya que esto va a ser una horizontal de plano, es decir, que la traza P va a ser paralela a ambas. Si la recta R tiene en este punto su traza T sub XY, no hay más que por él hacer una paralela a esta y tendríamos aquí la traza P del plano. Esto sería la T sub XY.
Por este punto va a pasar P segunda. Ahora, por ejemplo, de la recta R podemos hallar su traza T sub i z, donde la R pequeña corta el eje Y, referimos sobre R grande y este punto sería la T sub i z. Por este punto pasa la P segunda. Como también tenía que pasar por este, unidos, constituyen aquí la P segunda. Y ahora por este punto no habría más que unirlo o bien con alguna de las trazas P, T sub xz. También podíamos, como sabemos que en cada eje concurre una pareja de trazas, vemos que en el eje X concurrirá la P, nosotros prolongamos el eje X, prolongamos la traza P y en este punto concurren. Luego uniendo este con este, tendríamos aquí la P'. Podríamos también esta P' haberla obtenido al hallar de la recta R su traza T sub xz, y esa P' bien prolongada pasaría por este punto. Un tercer caso de definición de plano definido por dos rectas es este, en el que, como se puede ver, las proyecciones se confunden. Luego entonces sabemos que el plano que se va a definir es proyectante. Luego no habría más que coger y decir que esto es la traza P del plano, que esto sería la P' y que esto sería la P segunda. Y esas serían las trazas del plano. Cuando unas parejas de proyecciones de rectas definidoras de un plano concurren en un punto, el plano es proyectante. No obstante, podríamos también haber seguido el proceso general y haber hallado las trazas de las rectas y habríamos llegado a esa misma conclusión. Obsérvese que al prolongar S corta a la S en este punto, al prolongar R corta a R en este punto, esos dos puntos unidos definen la traza P del plano, ya que esto sería la T sub xy de una de las rectas y esto sería la T sub xy de la otra. Y luego de la recta S hallaríamos su traza T sub xz, que sería este punto. Claro, este punto unido con este define la P' y ya se aprecia el paralelismo al eje Z y por tanto la condición de que el plano es un plano proyectante. El ejercicio número 6 se nos piden hallar las trazas del plano definido por los puntos A, B y C. Cuando se dan tres puntos para definir un plano, lo que se suele hacer es unir 2 a 2 los puntos mediante dos rectas y trabajar ya, como en los casos anteriores, hallando las trazas de estas rectas y situando y estas trazas definiendo las correspondientes trazas del plano. Nosotros aquí podemos unir el punto A con el punto C mediante una recta que la podemos llamar R mayúscula, R minúscula, y de esa recta obtener aquí la T sub xy, obtener aquí la T sub xz, y si esto lo prolongáramos fuera nos quedaría la T sub z. De momento vamos a ver si nos podemos librar de utilizar esa traza. A continuación podemos unir los puntos B y C. Obsérvese que el punto B, o el punto A y el punto B, también, obsérvese que el punto B, al tener la B minúscula por encima de la B mayúscula, es un punto que está por debajo del X o Y. Al unir A con B, vamos a unir el punto A y el punto B, uniríamos A mayúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Hay que tener cuidado aquí en este detalle para no equivocarse. Esta sería la S mayúscula y esta sería la S minúscula. De esa recta tenemos aquí la T sub xy, que unido con esta T sub xy nos determinaría la traza P del plano. Por aquí va a pasar P', como esta es la T sub xz, por donde también tenía que pasar, uniríamos esos dos puntos y esto sería la P' del plano. Y ahora por este punto va a pasar P segunda y luego podríamos coger y prolongar, si queremos, el eje Y y prolongar la traza P, con lo cual concurrirían aquí. Este punto unido con este nos determinaría aquí la P segunda. Repito que hemos prolongado el eje Y, hemos prolongado la traza P, nos ha dado este punto unido con este nos ha determinado cómo se ve la traza P segunda del plano. Ejercicio número 7. El ejercicio número 7 se trata de hallar las trazas del plano definido por la recta R y el punto A. Si el plano contiene la recta R, por sus trazas T sub xz y T sub iz pasan las del plano. Si tiene que pasar también el plano por el punto A, nosotros podemos por dicho punto hacer una paralela a la recta R, constituyendo aquí una S minúscula, S mayúscula, que es paralela, como digo, a
la recta anterior. De esta recta nueva podemos hallar sus trazas, pues donde esto corta referimos y esto sería la T sub xz. Uniendo estos dos puntos tendríamos aquí ya la traza P' del plano. Bien, este punto de corte unido con este determina la P segunda y ahora esta P' concurriría en el eje X en un cierto punto, en principio desconocido. Entonces, para hallar la traza P, podemos, por ejemplo, hallar la T sub xy de la recta S, donde S grande y S pequeña se corten, tenemos este punto que es la T sub xy, y este punto unido con este determina la traza P del plano. En teoría, si estas dos son concurrentes, concurrirán fuera de los límites del papel, en este caso, en un punto del eje X. Si esta fuera paralela al eje X, esta otra también lo sería. Ejercicio número 8. Se pide hallar las trazas del plano que produce la truncadura indicada en la pieza paralelepipédica de la figura. Nosotros tenemos aquí un paralelepípedo representado en perspectiva y queremos hallar las trazas del plano que produce esta truncadura. Bien, en realidad es un caso de cálculo de trazas de un plano definido por tres puntos o por dos rectas. Aquí se puede ver que esta recta es una horizontal, esta es una frontal paralela a este plano y esta es una frontal paralela a este otro, ya que esta cara es paralela al X o Z y esta otra cara es paralela al Y o Z y esta otra es paralela al X o Y. Entonces lo que podemos hacer es hallar las trazas de alguna de las rectas. Por ejemplo, vamos a formar esta recta que marcamos aquí, cuya proyección sería esta. Esto sería la perspectiva y esto sería la proyección. Las trazas de esta recta serían este punto, que sería la T sub xz, y este punto, que sería la T sub xy. En realidad, con esto ya sería suficiente, puesto que si este lado es la acción de un plano sobre una cara paralela al X o Z, la intersección va a ser paralela. Luego por aquí no tendríamos que hacer una paralela a esta recta. Y esto sería ya, o sea que esta sería paralela a esta. Y esto sería la P'. A continuación, este punto unido con este me determinaría la traza P, que si esto está bien hecho sería paralela a esta de aquí, por ser esta una recta horizontal, y luego no habría más que prolongar esta traza P hasta cortar aquí al eje Y, y esto prolongar hasta cortar el eje Z y unir este punto con ese punto de corte. En el supuesto de que este corte se produjera fuera de los límites del papel, ocurre lo mismo. Como esta cara es paralela al Y o Z, haríamos una paralela por aquí. Luego esta paralela determinaría la P segunda que permite obtener esa sección. Otro procedimiento podría haber consistido en su primera parte, igual que lo que hemos hecho, que es considerar esta recta, vamos a llamar R mayúscula, R minúscula, y hallar la T sub xy y la T sub xz, y luego coger otra recta aquí, esta S mayúscula, S minúscula, y hallar la T sub xy, que sería este punto, con lo cual unidos me determinaría ya la traza P. Como comprobación se sigue produciendo en la misma circunstancia anterior. Al llegar aquí unir con esta T sub z, y al llegar aquí hallar esta la T sub z en este plano de la recta S y unir. O sea que podríamos haber allí dado las trazas en este caso de las distintas rectas, digamos, pertenecientes al plano. Pero no es malo, en casos así un poco sencillos, pues ver el tipo de particularidades que se producen. Claro, nosotros el fundamento teórico en el que se basa lo que estamos diciendo es que si tenemos aquí un plano y es cortado por dos planos paralelos, las intersecciones, según un axioma geométrico, son paralelas. Entonces, claro, un plano, que es el que vamos buscando, su intersección con esta cara y su intersección con el Y o Z, por el hecho de ser paralelas, resultan paralelas. Luego esta recta y esta son paralelas. Ejercicio número 9. La figura de trazo grueso se obtiene mediante la acción ordenada de tres planos que seccionan al cuerpo paralelepípedico original representado con trazo fino. Se pide hallar las trazas de dichos planos. Entonces se supone que nosotros partimos de un tarugo paralelepipédico indicado en la figura con este trazo fino y queremos conseguir la figura de trazo grueso mediante la acción de una serie de planos. El primer plano
con el que tenemos que actuar, o uno de los primeros con los que podemos actuar, sería este plano horizontal a esta cierta altura. Luego las trazas de ese plano, si las quisiéramos representar, vamos a intentar poner una figura, un papel transparente encima, pues entonces el primer plano que conseguiríamos, sus trazas serían esta, nos determinaría esto aquí, este sería el primer plano que cortaría el cuerpo. Si estos son los ejes, la acción de este plano sobre el cuerpo produce, digamos, este primer rebajamiento. Aquí se puede ver que al colocar la figura sobre la otra, las trazas de ese plano solo van a existir dos, va a ser esta traza P' y esta traza P segunda como primer plano de acción. Lógicamente ese plano no puede cortar todo el cuerpo, sino que tiene que avanzar solamente hasta aquí. Bien, una vez hecho eso, o sea que sea un ataque de una cuchilla, digamos horizontal, digamos una longitud igual a este segmento. A continuación, para conseguir este segundo plano, lo que tendríamos que hacer, esta segunda acción, sería que un plano cuya traza viniera así, que sería este plano, seccionara hasta llegar a esta línea. Ya teníamos anteriormente hecho esta parte del cuerpo con el primer corte, y ahora un segundo plano que viniera con este aspecto, es decir, con esta traza P', esta P segunda y esta P. Ese sería un segundo plano. Lógicamente ese segundo plano atacaría de momento y obtendríamos este cuerpo. Este sería el cuerpo que obtendríamos nosotros al atacar combinadamente este plano. Bien, una vez que tenemos ya esta parte, se trataría de un tercer plano, que es el que nos tiene que producir esta porción posterior. Y ahora, para hallar ese plano, lo que hay que hacer es vamos a situar los ejes inicialmente, los ejes de partida, y se trataría de hallar las trazas de un plano definido por tres puntos. Este sería un punto, este sería otro y este sería otro. Este punto tiene aquí su proyección, este punto tiene aquí su proyección y este punto la tiene en la cara posterior. Luego este punto tendría aquí su proyección. Este sería el cuerpo, que nos puede ayudar un poco para limitar cómo va la cosa. Estos son en parte un poco los límites del cuerpo. Entonces, para hallar la acción de ese plano sobre el cuerpo que teníamos inicialmente, pues es simplemente hallar estas tres trazas. Entonces, como este punto está en el plano X o Z y este también, estos dos puntos definen ya la traza P segunda del plano que va a producir esto. Ahora, habría que hallar de esta recta su traza, por ejemplo, con el X o Y. Esto sería una recta que vamos a llamar R mayúscula, cuya R minúscula es esta. Pues esas dos se cortan en este punto y este punto unido con esto sería la T sub XY de esa recta, pues este punto unido con este determinaría la traza P del plano. Para la P', pues yo podría prolongar, en este caso, este eje X, prolongar esta traza P, esto vendría por aquí, sacaría este punto, y este punto unido con este determinaría la P segunda del tercer plano que va a seccionar el cuerpo y que va a producir esto que acabo de marcar, y ese sería el cuerpo final que queríamos obtener, que es el que hemos presentado en la primera figura. Luego, cuando partiendo de un cuerpo queramos obtener la acción de una serie de planos que produzcan un determinado efecto en el cuerpo, lo que hay que hacer es simplemente hallar las trazas del plano definido por los puntos que limitan el polígono de la cara obtenida en el cuerpo. Ejercicio número 10. El ejercicio número 10 nos dice que se da un plano de trazas P', P' y P segunda y las perspectivas de tres rectas pertenecientes al mismo. Se pide hallar las proyecciones de dichas rectas sobre el X o Y.
Las perspectivas aportadas son las rectas R mayúscula, S mayúscula y T mayúscula. Para situar rectas como contenidas en planos, pues no hay más que coger, por ejemplo, la recta R y decir, este punto es un punto A mayúscula de la recta R que por pertenecer al plano tiene su proyección sobre el eje X en este caso. Este punto B mayúscula de la recta R es un punto que por pertenecer al plano tiene su B minúscula sobre el eje Y. Uniendo A minúscula con B minúscula tenemos R minúscula, que es la proyección de esa recta como contenida en el plano. Para la recta S hacemos lo mismo. Si esta es la perspectiva de la recta S, este punto ya coincide con su proyección por ser del X o Y, ya que es donde la R, S mayúscula, corta la traza P. Y este punto tiene su proyección igualmente sobre el eje Y. Uniendo estos dos, tenemos aquí la S minúscula, proyección de S. Para la recta T, pues este punto también va a pasar por él la T minúscula, y luego este otro punto de corte de T con la traza P', referido al eje X, nos da un punto que unido con este determina la T minúscula de la solución. No estamos haciendo las partes vistas y ocultas de estas rectas, dado que el enunciado no lo exige. En una segunda posibilidad, dentro de este mismo enunciado, se nos sitúan ahora tres rectas en este plano proyectante. Sabemos que cualquier recta situada en un plano proyectante tiene siempre su proyección coincidente con la traza. Luego esto sería R minúscula coincidente con S y con T. Luego en este caso, caigan donde caigan las perspectivas de las rectas, sus proyecciones sobre X o Y van a coincidir en la traza P del plano, que era esta. Y el tercer caso sería este, un plano paralelo al eje Y. Pues hacemos la aplicación del caso primero. Este punto tiene su proyección sobre el eje Y, este punto la tiene coincidente, luego uniendo tenemos R minúscula. La S, que es paralela a la traza P, su proyección también lo va a ser, se trata solo de saber por dónde hay que trazarla. Pues este punto referido sobre el eje X nos va a dar este, y haciendo la paralela tendríamos la S. En este caso, si habíamos obtenido la R, cuya R pequeña era esta, como son dos rectas del plano, se tienen que cortar. Luego, en teoría, este punto también de R podríamos haberlo referido sobre R minúscula, que era esta, y por ahí haber hecho la paralela. Se habría obtenido la misma solución. Y luego, para la recta T, que también en la figura aparece como paralela a la traza P, sabemos que la T minúscula va a ser paralela. Entonces, para hallar dicha T minúscula, pues prolongaríamos esta P', tendríamos este punto cuya proyección sobre el eje X cae aquí, y haciendo la paralela tendríamos aquí la T minúscula. Y esas serían las proyecciones de tres rectas contenidas en el plano con la condición de su pertenencia al mismo.